Grabo. Ahí está. A ver. Yo les dejé, claro, bien, les dejé como primera medida el texto de Pilar Benejan, que tiene que ver con la selección y la secuenciación de los contenidos escolares. Este es un texto re interesante porque ustedes, todos los profesorados, pero especialmente los de sociales, tienen que tener van a tener, digamos, la responsabilidad y, por decir así, responsabilidad en el aspecto académico, ¿no? De seleccionar los textos, porque a veces, especialmente en la SRN, al compartir con otras áreas, nos queda mucho tiempo de poner contenidos propios, ¿no? Es decir, la SRN, y en realidad se ha comportado en todas las escuelas a nivel mundial, ha habido un recorte, no en todos los países, en algunos países se sigue manteniendo de una manera muy importante las ciencias sociales y las humanas, pero en algunos países como Latinoamérica se ha recortado, se han agregado más cosas de matemática y ciencias naturales, ¿no? Por las famosas evaluaciones de calidad, como las PISA, las WAN, todas organizadas por la UNESCO, y se han recortado cosas sociales, ¿no? Por ahí el espacio ahora queda, el tiempo de trabajo es menor. Por ejemplo, hoy en SRN Historia tiene una sola hora por semana, es realmente una hora por semana, realmente es muy, muy poco. Para trabajar netamente contenido de historia. Entonces, si bien comparte con el área más tiempo, con geografía, en lo que se llama el taller de sociales, digamos, el gran trabajo que tiene un profesor de historia hoy es realmente tener una muy buena selección de contenidos y realizar lo mejor que se pueda las secuenciaciones, ¿no? Es decir, cómo va a ir repartiendo la carga de tiempo para poder llevar adelante un saber, como se manifiestan ahora, ¿no? Lo que eran contenidos antes, ahora saberes. O por lo menos para la SRN, saberes, ¿no? Entonces, bueno, el texto de Benejan trabaja eso con una cuestión importante. Yo en realidad había otros textos para Profe, trabajar. perdón, no sé si me escucha. Sí, No le escucho a usted el audio. a ver. Pero tengo el micrófono. ¿No me escucha ahí, no? Ahí está, ahí sí, lo estaba viendo como que estaba mudo. Ah, no. Bueno, le decía entonces que en el ámbito de las ciencias sociales, dentro de las nuevas escuelas, la carga horaria es muy, muy corta para lo que es exclusivamente los contenidos sociales, de historia en especial. Entonces, el primer texto, que es el de Pilar Benejan, que trabaja justamente la selección y secuenciación, es interesante poder rescatar la difícil tarea que van a tener que hacer en seleccionar qué enseñar, cómo secuenciarlo, cuando, por ejemplo, en primer año tienen una sola hora por semana, ¿no? Ustedes han visto en didáctica general seguramente que el tiempo es uno de los elementos y uno de los factores principales para armar una planificación, ¿no? Bueno, hay que agregarle que aparte del tiempo que es corto, el espacio se comparte, ¿no? Especialmente en las SRN, no así en las escuelas técnicas o en las escuelas nocturnas o en las escuelas de otras resoluciones, pero en la SRN se comparte el espacio con otros integrantes del área, como geografía, como economía, filosofía. Entonces, eso implica que la selección de contenidos sea realmente una responsabilidad interesante para todo profesor de historia, en el marco, ¿no? de llevar adelante los principales saberes, como se llaman ahora, o los contenidos que se hayan seleccionado. Por eso el texto de Pilar Benejan hace eso, ¿no? Trabaja en profundidad esta cuestión de poder, de qué herramientas, ¿no? Se pueden tomar o de qué manera se pueden seleccionar, y en especial, digamos, cuando uno planifica
ella habla sobre algunos ejes que son claves para justamente planificarlos y agregarlo a lo que ella denomina unidades didácticas, que para nosotros serían espacios de secuenciación, ¿no? Es decir, un saber que yo selecciono me ocupa una cantidad de tiempo, entonces a ella lo llama unidades didácticas, para nosotros serían las clases, digamos, que desempeñamos en la escuela, ¿no? Hoy, para que tengan una idea, en un cuatrimestre, digamos, complejo, como estamos ahora, en la SRN y en pandemia, un cuatrimestre tiene 18 clases, ¿no? Es decir, uno cuenta con 18 horas nada más de historia, por ejemplo, en el primer cuatrimestre de primer año, ¿no? Supongamos. Eso para la planificación y para la selección de los contenidos es clave. Ese dato es clave porque es el que va a definir de qué manera voy a poder seleccionar y qué contenidos voy a seleccionar y de qué manera voy a poder hacer una secuenciación acorde, ¿no? Algunas pautas también las tenemos en otro autor, que yo no lo agregué para no hacerlo mucho, pero se puede trabajar por afuera, si hace falta, si es necesario. Hay un autor que se llama Sergio Tobón, que escribió un texto interesante sobre lo que es secuenciar, ¿no es cierto? Cómo se realiza una secuenciación didáctica, es decir, qué tipo de metodología. Es un texto interesante, pero más que nada la parte que hoy puede interesarnos es lo que tiene que ver con las actividades concatenadas, le dice él, y en la SRN se llaman saberes espiralados, ¿no? Es decir, cómo un docente debe poder espiralar todos los saberes que seleccionan, ¿no? Es decir, uniéndolos, ¿sí? Para que pueda llegar hacia un saber específico o un saber que haya seleccionado de manera definitiva, ¿no? El resto uno lo comparte con el área, también hace aportes, pero no es de la manera independiente, ¿no? Es decir, trabaja con geografía, trabaja con otros espacios curriculares. En el caso ese es uno texto, el segundo texto que les dejé es de Gloria Edelstein, una didactista cordobesa, que en realidad en un trabajo hecho con Camiloni definen a la didáctica como la disciplina clave, ¿no? para poder partir de una práctica social, ¿sí? Es decir, donde se diseña todo, digamos, el formato de una disciplina que es teórica, ¿no? Como en el caso de la historia, para poder realizar una buena evaluación más que nada como un proyecto, ¿no? Que tiene un inicio y tiene un final, un proyecto de poder llevar adelante los saberes, ¿no? O los contenidos. Yo siempre lo marco así porque muchos didactistas lo manifiestan como contenidos a esto. Pero hay que saber que son, para nosotros serían los saberes, en el caso de la Escuela Secundaria Negrina, son saberes. Hay un texto también de Joan Melich, que tiene una cuestión específica para los que para los profes de historia, que es el trabajo de la memoria, ¿no? Que hace, digamos, una cuestión interesante para poder desarrollar este tema, ¿no? Cómo se utiliza la memoria para trabajar en la historia, cómo la hermenéutica, es decir, los saberes que uno tiene que desarrollar y saber para poder avanzar sobre estos casos de estudios que hoy se están trabajando, especialmente en las historias más recientes, o cuando realizamos algo que nos pide la historia, que es poder relacionar cuestiones temporales desde lo que es la historia, supongamos, antigua con lo contemporáneo, ¿no? Es decir, cuando analizamos un caso, por ejemplo, no sé, de 1810, cómo lo podemos relacionar a eso en conceptos o en saberes con cuestiones contemporáneas. No sé, suponiendo que en 1810 se hablaba de, supongamos, la revolución, ¿no? De descolonizarse, cómo ese principio activo se puede trabajar hoy en la actualidad, en la época contemporánea, y
está muy bueno en el texto de Melich en el sentido de que manifiesta que la mayoría de las cosas contemporáneas se pueden rescatar trabajando la memoria viva, es decir, con autores y protagonistas de la historia que nos puedan dar una mano justamente más que nada la historia reciente. Caso, por ejemplo, Malvinas, Plaza de Mayo, ¿no? Es decir, la última dictadura, el retorno a la democracia, ¿no? Es decir, hay muchos aspectos que a uno como docente le pueden ayudar a resolver siempre que se trabaje con la memoria, ¿no? En relación a etapas contemporáneas. Y el último texto que les agrego de la unidad 1 tiene que ver con un trabajo que realizó, que lo agregué este año, que es de Isabelino Siede, muy conocido Isabelino Siede en las posturas de los trabajos tipo talleres, que es justamente a la escuela donde se van los que son rionegrinos y los que no también, porque las escuelas cada vez van a trabajar más en esta construcción colaborativa, ¿no? Y el texto de Isabelino Siede, yo voy a ver si lo puedo compartir ahí, igual después lo voy a subir, ustedes lo van a ver en el grupo. El texto de Isabelino Siede es corto, está tomado por Silvina Birbs, que es una doctora en educación, y que trabaja exclusivamente, fíjense que es un solo capítulo nomás que trabajan, que es las preguntas y los problemas en la enseñanza de las ciencias sociales, y que tiene que ver con esto, cuáles son los puntos de partida para, digamos, iniciar una propuesta de enseñanza, a través de una situación problemática, ¿no? O a través de preguntas que conlleven a poder trabajar y a poder disparar diferentes saberes específicos o no. Digo a veces específicos por la cuestión de que uno quiere trabajar, no sé, supongamos el modelo exportador, entonces tiene que nacer de una problemática y sería cuáles fueron los procesos migratorios, ¿no? O cuál fue el origen o el interés del Estado Nacional en la inmigración, en el contexto del modelo exportador, toda una situación problemática para poder hablar en realidad de qué pasó con la gente que venía de otro país o qué aportó al país la gente que venía de afuera, ¿no? En un proceso inmigratorio, ¿no? Supongamos. Entonces, Isabelino Siede lo trabaja, es un texto interesante, y habla de cómo uno debe preguntar, cuál es el sentido de preguntar, para poder encontrar las respuestas, no que uno desea, sino la respuesta que puedan reproducir los estudiantes. Entonces es un texto bastante interesante en ese aspecto, ¿no? Es decir, eh, habla sobre el tema de conocimiento social en el aula, ¿no? La realidad social, es decir, de cada contexto, ¿no? Es decir, los estudiantes, especialmente a nivel secundario, tienen un contexto social en el cual pueden hasta enseñarnos a nosotros, tranquilamente. Y el tema de los recortes, que me parece muy, pero muy apropiado, y más en épocas complicadas con el tema de tiempo, ¿sí? Porque él especifica acá qué significa lo que es recorte, por qué hacemos recorte, es decir, por ahí nosotros salimos con una situación problemática que nos va a llevar a trabajar 3 años, y no nos alcanza, ¿no? Estaba planificada para trabajar en un cuatrimestre, entonces debemos recortar e ir de lo macro a lo micro, ¿no? Él les da unas pistas específicas, que es también contenido que por ahí lo repetimos, ¿no? Es decir, si ya trabajamos lo que es el Estado en primer año, ¿por qué repetirlo en cuarto? Por ejemplo, ¿no? A veces falta, pero normalmente no, entonces hay que saber hacer ese tipo de recortes más allá de la propuesta que uno quiera hacer. Ese es uno de los puntos más interesantes que tiene esto. Y después el último, que tiene que ver con esto, ¿no? Específicamente la problematización y la conceptualización, que es algo específico de nuestra área, más cuando trabajamos problemáticas, es cómo conceptuamos, es decir, cuáles son los conceptos que vamos a trabajar específicamente en la historia o en las ciencias sociales. Y ahí da unos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos, es decir, cuando uno dice qué es una nación, cómo nace, cómo se forman las naciones, y son preguntas que van disparando hacia
una agilidad, por decirlo así, académica que nos puede permitir resolver diferentes tipos de situaciones. Ese es el texto, el último texto, y con eso terminamos la unidad 1, que es una unidad teórica, y he agregado esa parte de Isabelino Siede para que, qué sé yo, para que les sirva a ustedes como un aporte más que nada interesante en lo que es la SRN, en lo que es lo que podríamos decir la nueva escuela que se viene, ¿no? De trabajo colaborativo, de trabajos grupales. Hoy, obviamente, muchas de estas cosas licuadas por la pandemia. Imagínense que si teníamos 18 semanas en tiempos normales, ahora en pandemia tenemos 9, porque las otras clases son no presenciales. Más allá de eso, hay que trabajar hoy en una combinación que lo vamos a ver en la última parte de la cátedra. Vamos a ver cómo se trabaja de manera combinada, estableciendo diferentes herramientas. Y esto es importante, que por ahí se lo subo solamente como un aporte, nada más que como un aporte, que es dos cosas le voy a subir por ahí. Una es esta, que es, está establecido por UNESCO, ¿no? Cómo es la educación, cuáles son los pilares de educación en el siglo XXI. Y esto porque nosotros, como profesores sociales, está bueno que tengamos este tipo de recomendaciones, ¿no? Más allá de que la didáctica en sí no cambia, cuando la didáctica general, digamos, no cambia, ¿no? Es decir, cómo planificar, cómo seleccionar, cómo secuenciar para los diferentes profesorados puede tener un mismo mecanismo. Para los que somos sociales hay que aprender a veces a tocar otros elementos, y la UNESCO lanzó esto, que son los 4 aprendizajes fundamentales que deberíamos trabajar los profesores, ¿no? En diferentes niveles, y en especial los sociales, que tiene que ver con esto, ¿no? Por ejemplo, la comprensión, ¿sí? Aprender a comprender todo lo que nosotros necesitamos, lo que, digamos, que estos contenidos le den herramientas a los estudiantes para poder comprender, para poder conocer, para poder descubrir. El segundo es el aprender a hacer. Uno ahí parte de cuando le pide la devolución en un trabajo. Cuando en la SRN se trabajan talleres, entonces en la SRN, al trabajar talleres, lo que uno le pide al estudiante es la producción, un tipo de producción. Ahora les voy a mostrar un ejemplo, pero cuando piden algún tipo de producción, implica que esa producción signifique elaborar algo donde él tenga los mecanismos y las herramientas. Es decir, para eso, es decir, si yo le pido, para rebobinar, ¿no? Si yo le pido al estudiante que desarrolle, no sé, un informe, tengo que enseñarle que es un informe, y específicamente para historia o para las ciencias sociales. Y en ese punto de aprender a hacer tiene que ver con eso, ¿no? Cómo se puede calificar los diferentes tipos de trabajos, o cómo se pueden, digamos, evaluar. El aprender a vivir juntos, que es el trabajo colaborativo, que ya recién les decía, que es una cuestión de poder comprender al otro, de poder desarrollar cuestiones en forma de conjunto. Hoy difícil con la pandemia, ¿no? Es decir, los cursos están todos fraccionados en 2 por el tema de las burbujas. Y el aprender a hacer, que tiene que ver con la autonomía de cada estudiante. Son los 4 pilares que manifiesta UNESCO que se deben tocar en el siglo XXI. Cada vez que uno planifica algo, tiene que pensar de que estos 4 deberían estar por lo menos atravesando una secuenciación, o deberían estar atravesando nuestras clases que damos a diario, ¿no? A veces... Profe, una consulta, perdón que le interrumpa. Sí, Me quedé pensando en lo que dijo de la SRN, que sí. dijo esto de que se trabaja de forma como integral, por ejemplo, con geografía y otras áreas. ¿Eso es en talleres aparte o también se da, por ejemplo, en la construcción de la planificación, por ejemplo, del área específica de historia? ¿También se coordina para desarrollarla o es aparte el taller? No, se trabaja de manera conjunta. Es decir, en la escuela secundaria rionegrina, los estudiantes dejan de tener la materia historia para tener un solo espacio curricular que se llama ahora Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Entonces, Ah, quiere bien. decir que si bien el estudiante, por decirlo de alguna manera, desarrolla, usted tiene la oportunidad de estar con él trabajando netamente lo que es historia,
Después, en otro momento, va a tener que trabajar con sus compañeros desarrollando algún tipo de taller. En primer año se llama taller de ciencias sociales, ¿no? Que trabaja exclusivamente con el profesor de geografía o la profesora de geografía y desarrollan trabajos o secuenciaciones didácticas basadas en las ciencias sociales construidas de la historia y de la geografía, ¿no? Porque ustedes, es su aporte, es lo que usted hace, pero en realidad usted hace el aporte a todo el área. Yo voy a ver si tengo algo para que lo pueda entender, lo pueda graficar mejor. Es decir, hay cuestiones, para que usted lo entienda, hay cuestiones que la nueva escuela secundaria trabaja, ¿no? Es decir, por pensar, digamos, de alguna manera en que el diseño curricular la saca de lo que es el espacio curricular único, por ejemplo, en este caso historia, y la ubica en un espacio que es compartido con otros, ¿no? Yo tengo acá, a ver, acá, le voy a mostrar para usted y para todos, ¿no? Porque la SRN, no sé si todos van a ir a SRN, pero por ahí la mayoría son de Río Negro. Entonces, cuando usted trabaja el área de ciencias sociales y humanidades, supongamos esto es primer año, el ciclo básico, usted como profesora de historia, ¿no? O profesor de historia, va a enseñar su materia dentro de toda esta área, ¿no? Que está conformada por otros espacios, donde, por ejemplo, acá geografía también está sola con historia en un espacio, pero después juntas realizan los talleres, que ahora más adelante lo voy a mostrar. Acá sí aparece el taller de economía y sociedad, que se trabaja en segundo año, donde aparece historia, geografía y economía, las tres trabajando juntas, y en los talleres de formación política y ciudadana, tanto para primero como para segundo, es un taller que desarrollan los profesores de ciudadanía y filosofía, ¿no? Todos los 5 planifican juntos, por ejemplo, para primer año. Y en esa planificación, el hecho de trabajar juntos, ahí justamente viene el texto de Pilar Benejan, es decir, no selecciona contenidos exclusivos de historia, si bien lo va a hacer para el espacio de historia, para este espacio, va a tener que ir pensando siempre que está trabajando con otros espacios, con otras áreas, de manera interdisciplinar. Los talleres, acá hay una propuesta de decir, los talleres trabajan de manera colaborativa, es decir, esto ahora con la pandemia se ha complicado, ¿no? Porque ya el trabajo colaborativo no es tan así, pero la idea se mantiene de poder trabajarlos, porque la idea es que, por un lado, sea un trabajo interdisciplinar, como lo dice acá. La metodología globalizadora implica de que todas las áreas estén aportando, ¿no? Pero supongamos que a usted le toca enseñar, no sé, en segundo año, revolución industrial, es decir, cada área pondrá una temática para que el taller de economía y sociedad pueda llevar adelante la revolución industrial, ¿no? Desde el lado histórico, del lado económico, del lado filosófico. Este es el famoso poner en práctica el aprender haciendo que recién veíamos en el cuadro de la UNESCO, ¿no? Claramente la participación activa, el trabajo colaborativo, eso es lo que pide, porque la SRN tiene este estudio, ¿no? Tiene este propósito, que los estudiantes sean los creadores del aprendizaje. Es decir, los docentes en la SRN somos guías, guía de turismo, digo yo siempre, guías y coordinadores de los saberes y de la forma de trabajar. ¿No? Entonces, bueno, esto habla de, justamente era un taller que se trabajó para los docentes RN, donde se trataba de explicar cuáles son las problemáticas, que son muchísimas, ¿no? Porque usted, la idea es que no sea así, pero en instituto de formación docente o en la universidad, cada vez que usted le enseñaron a planificar, usted planificó una clase de historia, planificó para enseñar historia en un espacio único, que eso se va a mantener primero, segundo, en tercero y en cuarto año, en quinto desaparece. Pero también tienen que pensar de que la planificación se tiene que repensar para poder trabajar estas problemáticas que acá aparecen, ¿no? Como decir, ¿cómo puedo organizar un espacio compartido ahora para una problemática en forma de conjunto, ¿no? Es decir, uno deja de
de desarrollar una cuestión, ¿cómo le podría decir? Solitaria, que sí pasa en las escuelas técnicas y en las escuelas comunes a trabajar un espacio compartido. Y en esto tiene que articular los talleres, acá aparece, ¿no? Es decir, la cuestión de la articulación entre los talleres y los espacios disciplinares, donde la SRE tiene la figura de un coordinador que trata de que todos puedan, digamos, en el área, planificar de manera conjunta y también utilizar el famoso PEI, que es el proyecto educativo institucional, ¿no? Es decir, es como que se planifica un proyecto de la escuela y que se vuelca, ¿no es cierto?, a trabajar en distintas áreas. Todas trabajan así, excepto matemática y lengua, que están solos, educación física, idioma, segundas lenguas y nada más. Las otras áreas, artísticas, naturales y sociales, trabajan de una manera colaborativa y por áreas. Es decir, el estudiante, cuando usted fue al secundario, primer año, a lo mejor tuvo 12, 13 materias, por decirlo así, ahora tienen 7 en primero y en segundo, y en el ciclo superior se van agregando materias específicas de que le corresponden al ciclo orientado. Es decir, si el bachiller es de educación, por ejemplo, los chicos ya en tercer y cuarto año comienzan a ver otras materias como pedagogía, como, me acuerdo otra, psicología adolescente, ¿no? Es decir, quinto año ven proyectos. En quinto año, en todas las SRN, en quinto año trabajan proyectos de investigación. El de social y humanidad es muy interesante porque se llama metodología de investigación e inserción comunitaria, ¿no? En educación se llaman proyectos de socioeducativos, ¿no? Y así. Los chicos en quinto año tienen proyectos que son de las materias justamente específicas, donde historia es uno de los pilares, ¿no? Uno de los pilares en todas las cátedras. Cuando el bachiller es de naturales, obviamente los pilares es naturales. Cuando el bachiller es de artística, y así, ¿no? Cuando el bachiller es de educación, cuando el bachiller es social y humanidades, cuando los bachilleres son economía, por ejemplo, los profesores de historia tienen una carga muy importante en el ciclo orientado, que sería tercero, cuarto y quinto año. De materias que usted nunca las vio y que la va a tener que enseñar. Bueno, una sí la va a ver que se llama Historia de la Educación. Los chicos, si usted fuera a trabajar, no sé, ¿usted de Roca? No me recuerdo. Sí, profe. Yo casualmente cuando hice el secundario hice la orientación pedagógica y tenía algunas materias de esas, pero en ese momento el ciclo superior era cuarto y quinto año. Claro, exactamente. Porque teníamos la reforma medias. Se reformó el ciclo básico, que era Claro, primero, segundo y tercero. sí, sí, sí. Y bueno, no sé, lo he dicho en el 1 o en el 16 seguramente, si fue así. Por ejemplo, el 1 sigue siendo educación y en tercero, cuarto y quinto año el 1 tiene una fuerte carga de profesor de historia por estas cuestiones de llevar adelante el bachillerato de educación, donde tienen materias nuevas, como por ejemplo historia de educación, que la ven en el profesorado, otra más, bueno, proyecto socioeducativo, que es una materia nueva, pero con formato taller. Claro. Parte con filosofía y ciudadanía, ¿no? Bueno, ese es el espacio, eso es lo que se les viene ahora como SRN, se les viene eso y bueno, es todo un desafío. No sé qué quería. Les quería comentar también, bueno, el tema de justamente esto. Cuando uno desarrolla y trabaja formas específicas, ¿no? Por ejemplo, cuando le agregue el trabajo el trabajo sobre Isabelino Siede, que habla sobre el tema de las situaciones problemáticas, y pedimos algún tipo de evaluación, es importante que le demos a los estudiantes las cuestiones de poder resolver qué es lo que ellos necesitan o qué es lo que nosotros le pedimos. Entonces, ¿en qué se basa esto? Esto se basa en poder explicarles también qué significa lo que nosotros le pedimos como producción. Si pedimos un informe, enseñarle qué es un informe, ¿no? Siempre yo acá pongo un ejemplo que es donde digo, bueno,
Si yo le tengo que enseñar a mis estudiantes que escriban un informe, tengo que explicarle cómo lo van a escribir, ¿no? Es decir, cómo se va a plantear el problema. Es decir, siempre buscando darle una solución, una herramienta necesaria para poder resolver lo que ellos necesitan o lo que nosotros esperábamos de ellos, ¿no? Porque si no, hay cosas que nosotros les damos por sabidos y es probable que no las sepan, por más que estén en quinto año o en cuarto año, es decir, por ahí es un tema que es más complejo, ¿no? En esto le planteo el problema, que es donde nosotros intervenimos, ¿no? Porque ahí es donde nosotros vamos a poner el contenido, en este punto, y en este punto esencial, ¿no? Que es decir, cómo escribirlo, es decir, es parte de la estructura, y ahí es donde uno tiene que hacer mucho hincapié y enseñar, ¿no? Que tiene una introducción, que tiene un marco teórico, y explicar qué significa eso. A nuestros estudiantes hay que explicarles qué significa cada parte para poder obtener una buena evolución, ¿no? Un desarrollo, ¿no? Y explicarle, ¿no? La hipótesis, cómo se trabajan las hipótesis, las variables, y así. La conclusión, donde acá tendríamos la riqueza del trabajo, es decir, la producción, es decir, qué conclusión tienen ellos, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente, biografía y todo lo que sea. Este fue un caso que yo les expliqué a mis estudiantes, pero bueno, ustedes lo pueden hacer igual, porque tenemos que siempre partir de la base que hay que prepararlos para lo que nosotros queremos obtener y lo que queremos producir, ¿no? Es decir, dentro del contexto de lo que nosotros elegimos como metodología. ¿Qué más? Simple, los textos van a trabajar una buena cuestión teórica en esta primera unidad. Ya la segunda unidad, que es el segundo encuentro, vamos a trabajar algunas cuestiones prácticas para que nos puedan quedar. Y yo voy a ir agregando, voy a ir mechando cada una de las unidades por pedido del profesor Espósito, con algunas cuestiones de la SRN. Por eso en esta unidad 1 estoy haciendo una aproximación para que trabajemos lo que es, lo que marca, y elegía eso Isabelino Siede, lo que es trabajar con situaciones problemáticas en el contexto de un taller. Es la mejor forma, ¿no? Es decir, si usted, la profe Giselle Cao, perdón, tiene que armar una secuencia y trabajar, no sé, los pueblos indígenas del continente americano. En historia no se le complicaría porque usted va a seleccionar un contenido básico, ¿no? Es decir, digo básico pero profundo, es decir, la estructura de los pueblos, la estructura económica, social y política de los pueblos, ¿no es cierto?, de Mesoamérica, qué sé yo, mayas, aztecas e incas. Bien. Pero si esa misma temática la tiene que llevar a trabajar con la profe de geografía, o con el profe de geografía, ahí debe partir, como dice Sobrino Sied, de una situación problemática que le permita abrazar más el saber con otra perspectiva. Es decir, ya no veo solamente la cuestión histórica, sino la cuestión geográfica, ¿no? Entonces ahí vendrían cómo se adaptaron los pueblos de la cordillera, pues los pueblos incas vivían en la montaña, ¿no? Montaña y mar, ¿no? ¿Cómo se adaptaron los pueblos que vivían en la cordillera para, no sé, adecuar su cultivo o esa ganadería incipiente que tenían, trabajando de una manera colaborativa como lo hacía el pueblo maya? Entonces, ahí lo que dispara no es un saber general, sino una situación problemática a resolver, para que los estudiantes comiencen a intentar resolver eso con situaciones donde ellos van a intervenir con su, como dice Espósito, con su construcción metacognitiva y también con su contenido o el saber que usted quiere que ellos trabajen, ¿no? Es decir, hay que entender por qué los incas vivían en la altura y por qué hicieron las terrazas, que algún invento, una arquitectura. Claro, ¿Y cómo se adaptaron en los diferentes tipos de relieves? ahí tenés. Entonces ahí vas a trabajar de manera interdisciplinar, donde quizás la profe de geografía tenga que volcar cómo es el trabajo en altura, cómo son los climas, ¿no? Si imagínate que, no sé, nosotros no podemos subir 3 cuadras de subida y ellos vivían, cultivaban y trabajaban a 4.000, 5.000 metros de altura. Entonces ahí tiene que haber una conexión interdisciplinar entre historia y geografía, por ejemplo, para poder desarrollar y llevar adelante esa situación problemática. Lo mismo te pasa, por ejemplo, si en segundo año
seleccionás la revolución industrial, que es algo clave. Un estudiante en el secundario no puede pasar sin ver la revolución industrial, en un momento o en otro. Si es segundo año, el momento elegido, porque estaba dentro del contexto, me puede ayudar a entender qué pasa en el resto de Latinoamérica, a ver la revolución industrial, perdón, en la historia vos vas a volcar con cuestiones y construcciones históricas, ¿no? Es decir, cómo se va avanzando, cómo los medios de tecnología, cómo la gente del campo, del ámbito rural, comienza a migrar a las ciudades en busca de ese famoso salario o ese trabajo no remunerado, cómo el capital realiza las inversiones. Es decir, el profe de historia, la profe de historia le va a dar un contenido histórico, no necesariamente que deje de afuera cuestiones económicas, pero sí con un recorrido histórico. Y cuando trabajan en el taller de Economía y Sociedad, donde aparte del profe de Geografía, ahora está el profe de Economía, o la profe de Economía, es decir, son 3 trabajando, ahí cada uno va a hacer un aporte para continuar con esa situación problemática. Es decir, o sea, cómo se puede dar, ¿no es cierto?, la diferencia de las clases sociales en base, o cómo se diferencian las clases sociales en base a no sé, el resultado económico que va dejando la revolución industrial, ¿no? O podría ser cómo comienza la revolución industrial a mirar otros horizontes para buscar materia prima y colocar sus productos manufacturados. ¿Qué sé yo? Y ahí vas a ver que está geografía, economía y también historia, los 3 trabajando con una situación problemática para llevar adelante de manera interdisciplinar un contenido o un saber del área de ciencias sociales. ¿Es complejo? Sí, es bastante complejo. Especialmente porque de esto se está trabajando recién ahora. Ya van a ver que muchos textos tienen producción del año 2018, 2019, ¿no? Es decir, salvo Flavia Terici, algo de Inés Dussel en su momento, Silvina Beers en el 2015, no hay una producción de trabajar ni con trayectorias ni de manera interdisciplinar. Si bien la interdisciplinaridad existía de una manera, ¿cómo les podría decir? Como recién lo preguntaba usted, de una manera extracurricular, ¿no? Es decir, los chicos tenían que tener historia, geografía, ciudadanía. Y podían hacer un taller sobre, no sé, problemáticas, qué sé yo, latinoamericanas, por decirlo así, o problemáticas de la sociedad argentina en un espacio prácticamente extracurricular. Hoy eso ha reemplazado lo extracurricular y ya es parte del diseño curricular, por lo menos en la nueva escuela rionegrina, que es lo que tenemos, ¿no? Entonces, esa cuestión ha hecho de que se tenga que pensar y repensar diferentes estrategias y diferentes metodologías didácticas. Nosotros, y por eso lo hablamos en Expósito hace ya un tiempo, del año pasado y este año principalmente, los profesores de San Agustín tienen que salir con una formación básica en lo que es el nuevo diseño de la escuela rionegrina, sea que van a trabajar acá en Río Negro o no. Por ejemplo, porque hay gente en Neuquén, bueno, es una escuela que se viene, la escuela de trayectoria se va a aplicar, ahora está suspendida por la pandemia y no sé si no puede cambiar el horizonte, pero hoy está suspendida, pero es una escuela que se viene, la escuela colaborativa, ¿no? Es parte de las nuevas corrientes y las nuevas estructuras metodológicas que se van aplicando en el campo de los diseños curriculares en las escuelas. Así que bueno, simple, no hay mucho más. Ya me está avisando el caniche que ya es la hora. Simple, ¿no? Para la primera unidad es simplemente esto, y como recién les decía, en cada unidad, en la 2 y en la 3, hasta llegar a la 4, les voy a ir agregando cuestiones que trabajamos o que se tienen que trabajar con una mirada de la SRN, ¿no? Es decir, con una mirada de esta nueva escuela que es la que se viene. Ahora tomaremos solamente lo de Isabelino Siede, que es re interesante, muy interesante, porque es el que permite abordar, vuelvo a decirlo, el trabajo interdisciplinar. ¿Sí? Y nada más. Como siempre, dudas, preguntas. Bueno,
No, profe, me quedó claro lo que explicó de la SRN porque tenía esa duda de lo interdisciplinar o lo integral de trabajar con otras Claro. áreas. Yo no sé si usted, pero en didáctica no trabajaron nada de la SRN en didáctica general. No, va, yo cuando la cursé no trabajé justo esa parte. Ah, bueno. Hay una serie de documentos que permiten, ¿no? Trabajar las cuestiones, porque la SRN tiene pilares que son muy interesantes, alejado de la escuela que usted dejó. Igual usted participó en una escuela que ya tenía un tipo de reforma, ¿no? Que era ¿cómo le podría decir? La cuestión de una escuela donde tenía como un trayecto de construcción de primero a tercero, ¿no? Pero ya en cuarto y quinto ya se extendía, ¿no? Y la idea en Río Negro, como en otras partes del país, es unificar los criterios del campo educativo porque hay muchos planes de estudio. Acá en Río Negro nomás teníamos cerca de 65 planes de estudios, ¿no? Es decir, porque cada modalidad presentaba un plan de estudio. Entonces, lo mismo está pasando ahora en las escuelas técnicas que están homologando para, para poder transformar su educación, pero ellas van por otro camino totalmente distinto, marcando, yo creo, una gran desigualdad. Yo después les puedo dejar algunas cuestiones que tienen que ver con los pilares. La SRN tiene 4 pilares que son claves, y ahí entra en uno, por lo menos en más de uno, ingresan las nuevas construcciones metodológicas y didácticas. Tienen que ver con la participación, con la escolarización, ¿no? Es decir, porque el hecho de trabajar de manera colaborativa hace que no sé si está bien o está mal, es otro debate, ¿no? Pero hoy en la SRN hace de que al trabajar de manera colaborativa los estudiantes más avanzados acompañen a los que no son tan avanzados. Eso ha generado un montón más de preguntas y respuestas, porque los mismos estudiantes a veces se plantean como un enojo, ¿no? Es decir, no están muy de acuerdo con que si un estudiante trabaja y otro no, después al final en un periodo complementario el que trabajó tenga que ayudar al otro. Es decir, pero el espíritu de la escuela secundaria negrina trata de trabajar esto, ¿no? Como lo veíamos recién en uno de los pilares de la UNESCO, el otro, ¿no? Ayudarlo al otro, la solidaridad, la empatía. Bueno, es difícil porque venimos de muchos años de una construcción educativa por competencias, que vuelvo a reiterar, el debate si está bien o está mal es otro, ¿no? Es decir, hay países que no han cambiado y no van a cambiar sus sistemas educativos, generan resultados que a nosotros nos viene bastante mal los resultados del sistema educativo, por lo menos los últimos 30 años, venimos bastante mal. Del momento que se empezó a medir, cada vez vamos más para abajo, pero bueno, el paradigma en el sistema educativo cambió, y eso es lo que tenemos que observar, ¿no? Es decir, nuestra educación en Argentina por lo menos cambió de paradigma y hoy es la inclusión. No es quizás elaborar muchas competencias. Entonces, bueno, quizás tenga que reverse algunas cosas. Porque la ley también pide calidad educativa, ¿no? Es decir, la ley 26.206 pide calidad educativa. Entonces, qué sé yo, quizás nos estén faltando algunos renglones más por escribir, o estén faltando algunos modelos más en práctica. Pero hoy la SRN tiene algunos pilares, o por lo menos 4, que son básicos, y uno es el trabajo colaborativo. Por eso tantos talleres, y por eso el sacar tantos espacios curriculares, ¿no? Entonces ya no tienen más historia, geografía, qué sé yo, ciudadanía, como se veía antes, y tienen un solo espacio, que es el área de ciencias sociales. Pero bueno, quedará para, quedará para otro momento y otro debate saber qué pasa con la ley 26.206 y qué pasa con los modelos educativos. Los modelos educativos igual tienen que tener un periodo de tiempo medio, es decir, no podemos saber en 5 años, sino necesitamos 10, 15, 20 años de práctica y de revisión. Entonces, bueno. Pero lo más importante en los profesorados es que si ustedes van a un modelo educativo, por ejemplo, en el caso del secundario, porque si usted estudia el profesorado para seguir en licenciatura, bueno,
conmigo en didáctica la va a probar porque necesita probarla, pero si usted va al campo de la enseñanza, le va a interesar todo lo que vamos en didáctica porque mínimamente van a ser las herramientas que usted va a tener cuando esté frente al aula, ¿no? Por eso es importante. Ahora, ir preparado a una escuela donde no se formó, y es complicado eso. Entonces, si yo tengo que planificar hoy, sería algo en la didáctica general, tengo que planificar multiárea, ¿no? Entonces, como la didáctica es una materia general, pues deberían planificar usted, el profesorado de historia, el profesorado de psicología y el profesorado de, no sé, de lengua, juntos, para ir practicando ya, ¿no? Es decir, para ir trabajando esto que es a donde van, ¿no? Y en las didácticas específicas, si bien ya planificación la vieron, la podemos rever, no hay problema, pero sí trabajar con herramientas como la que le estoy dando ahora con el tema de la secuenciación y con el tema de la situación problemática, ¿no? De trabajo. Lo agrego al texto de Mélix, lo agrego porque para los historiadores es re importante trabajar la memoria. Es muy importante. No podemos ver didáctica 2, si no nos agarraría Graciela Vial y nos pega a los dos. No podemos trabajar didáctica de la historia sin ver por lo menos lo que es en un momento la reconstrucción de la memoria, ¿no? Entonces es muy importante. Pero al ir hacia una escuela nueva, al ir hacia una escuela secundaria rionegrina, como es la que van a ir ustedes, o al proyecto de escuela nueva en el país, que creo que si no se aplicará dentro de un año, será dentro de 2, dentro de 3, no importa, en Neuquén y en el resto del país, tienen que ver este tipo de herramientas porque van a ir a planificar con otros, van a ir a trabajar con otros, ¿no? En esta cuestión de, por más que sean de sociales, o sea, a veces peor, porque los grupos sociales son los más complicados para ponerse de acuerdo, significa que al ir a trabajar con otro también hay una cuestión que es multidisciplinar, ¿no? Inter y multidisciplinar a veces, especialmente en las escuelas que tienen orientaciones, ¿no? Es decir, porque va a trabajar inclusive con otras áreas, como por ejemplo lengua, matemática, ¿no? Segundas lenguas o idioma inglés. Entonces, esa preparación la tienen que tener por lo menos como una herramienta básica, ¿no? Y esperemos que sirva. Buenísimo. Bueno, yo de acá ya nada más, corto la transmisión entonces, así después nos encontramos el próximo sábado en el bloque 2. No agrego más que el texto de Isabelino Siede, para que quede grabado esto, voy a agregar ese texto y ya es el último y no agrego más nada. Y por ahí les agrego estas cosas como datos, ¿no? Los pilares de la UNESCO, ¿por qué estamos viendo esto? ¿No? Es decir, y les voy a preparar algo de CRN para que la podamos ver también en la próxima unidad con respecto a los pilares, que es muy interesante, más que nada en lo que es la formación del espacio de la clase, ¿no? Es decir, que tiene que ver la SRN con el espacio de la clase. Justicia curricular la llama, una palabra rara, pero justicia curricular la llama uno de los pilares de la SRN.